El cráneo humano no solo protege nuestro cerebro, sino que también es la base estructural para nuestra expresión, sentidos y movimiento. Pero ¿sabe realmente cómo está formado? En este video te voy a explicar paso a paso y con detalle los 28 huesos que lo componen. Voy a empezar por los huesos del neurocráneo. El neurocráneo es la porción superior y posterior del cráneo que protege al encéfalo y forma la bóveda craneal y la base del cráneo. Está compuesto por 8 huesos organizados en huesos pares e impares. Los impares, hueso frontal, occipital y esfenoides. Los pares, huesos parietales y temporales. Estos huesos están unidos entre sí por suturas, articulaciones inmóviles que permiten el crecimiento del cráneo durante la infancia. Además de proteger el cerebro, el neurocráneo contiene forámenes que permiten el paso de nervios, vasos sanguíneos y la médula espinal. El hueso frontal es un hueso único y plano que forma la frente, el techo de las órbitas oculares y parte de la cavidad nasal. Es crucial para proteger el cerebro y para dar forma al tercio superior de la cara. Se divide en dos porciones principales, la porción escamosa y la porción orbitaria. La escamosa es la más grande, es visible externamente y da forma a la frente. Aquí se encuentran las crestas supraorbitarias, estructuras óseas prominentes donde descansan las cejas, que también contribuyen a la resistencia del cráneo. La porción orbitaria es la parte horizontal que forma el techo de las órbitas oculares y la porción superior de la cavidad nasal. Internamente, el hueso frontal alberga los senos frontales, que son dos cavidades neumáticas ubicadas detrás de la frente que están revestidas por mucosa. Estas nos ayudan a humedecer y calentar el aire que respiramos, además de reducir el peso del cráneo. En su cara externa también podemos encontrar el borde supraorbitario, una prominencia ósea que protege la órbita ocular y que contiene el foramen o escotadura supraorbitaria, por donde pasan el nervio y los vasos supraorbitarios, encargados de inervar y vascularizar la frente. Los huesos parietales. Estos son dos huesos planos y simétricos que forman la parte superior y lateral del cráneo, contribuyendo significativamente al techo de la bóveda craneal. Son esenciales para proteger el cerebro y proporcionar puntos de anclaje para los músculos del cuero cabelludo. Cada hueso parietal está delimitado por importantes suturas. Sutura sagital, que une los dos huesos parietales en la línea media. Sutura coronal, los conecta con el hueso frontal en la parte anterior. Sutura lamboidea, los articula con el hueso occipital en la parte posterior. Y la sutura escamosa, la cual une los parietales con los huesos temporales lateralmente. Internamente, los huesos parietales presentan surcos para los vasos sanguíneos, como las ramas de la arteria meninge media, que irrigan las meninges. Esto los convierte en un componente vital no solo para la protección, sino también para el suministro vascular del cráneo. El hueso occipital. Este es un hueso único situado en la parte posterior e inferior del cráneo. Su función principal es proteger el cerebro en la región del cerebelo y conectar la cabeza con la columna vertebral. La estructura más destacada es el agujero magno, una gran apertura a través de la cual el encéfalo se conecta con la médula espinal. Este es el paso principal para estructuras vitales como la arteria vertebral y el nervio accesorio, que es el 11º par craneal. En la cara externa encontramos la protuberancia occipital externa, un punto de inserción para músculos como el trapecio que ayudan a estabilizar y mover la cabeza. A ambos lados del agujero magno se localizan los cóndilos occipitales, superficies articulares que se conectan con la primera vértebra cervical, el atlas, formando la articulación atlanto-occipital, la cual permite los movimientos de flexión y extensión de la cabeza, como decir sí. En su cara interna, el hueso occipital presenta el surco del seno sagital superior y el surco del seno transverso, canales venosos cruciales para el drenaje venoso del cerebro. Esto lo convierte en un componente vital para la función vascular cerebral. El etmoides es un hueso impar y ligero situado en la parte anterior de la base del cráneo, entre las órbitas oculares y por encima de la cavidad nasal. Forma parte del tabique nasal
y alberga las conchas nasales superior y media, que son prolongaciones de este hueso. Como estructuras principales tenemos la lámina cribosa, que forma el techo de la cavidad nasal y contiene pequeños orificios por donde pasan los nervios olfatorios hacia el bulbo olfatorio. La lámina perpendicular, que contribuye al tabique nasal, dividiendo la cavidad nasal en dos fosas. Las conchas nasales medias y superiores, que ayudan a aumentar la superficie interna de la cavidad nasal, facilitando la filtración, humidificación y calentamiento del aire. Y por último, las celdillas etmoidales, que son cavidades llenas de aire que forman parte de los senos paranasales. Los huesos temporales. Estos son huesos pares que forman parte de las paredes laterales y la base del cráneo. Son fundamentales no solo por su función estructural, sino también por albergar órganos esenciales para la audición y el equilibrio. En su cara externa destaca el proceso mastoideo, una prominencia ósea detrás del oído que sirve como punto de inserción para músculos como el esternocleidomastoideo, importante para el movimiento de la cabeza. Internamente, los huesos temporales contienen la cavidad del oído medio, donde se encuentran los 3 huesecillos más pequeños del cuerpo: martillo, que está en contacto con la membrana timpánica; yunque, que conecta el martillo con el estribo; y el estribo, que transmite las vibraciones hacia el oído interno. Estos huesecillos son esenciales para la audición al amplificar y transmitir las ondas sonoras. Además, el hueso temporal forma parte de la articulación temporomandibular, un complejo mecanismo que permite los movimientos de la mandíbula, como abrir, cerrar y desplazar lateralmente. El hueso esfenoides es un hueso impar situado en la base del cráneo, con una forma característica que recuerda a un murciélago o una mariposa. Es una pieza clave en la estructura craneal porque conecta casi todos los huesos del cráneo. Sus alas mayores y menores forman parte de las cavidades orbitarias y temporal, contribuyendo al soporte de los ojos y los músculos que controlan el movimiento ocular. En su cara superior se encuentra la silla turca, una depresión ósea que alberga la glándula hipófisis, una glándula endocrina esencial para el control hormonal del cuerpo. Además, el esfenoides está perforado por varios forámenes que permiten el paso de estructuras neurovasculares importantes, como el foramen redondo, por donde pasa el nervio maxilar, que es rama del nervio trigémino; el foramen oval, que permite el paso del nervio mandibular; y el foramen espinoso, por donde transcurre la arteria meningea media, vital para irrigar las meninges. Ahora voy a hablar de los huesos del viscerocráneo. El viscerocráneo o esqueleto facial forma la parte anterior del cráneo y está compuesto por 14 huesos que contribuyen a la estructura del rostro, sostienen los órganos sensoriales y participan en funciones como masticar, respirar y hablar. Huesos impares, tenemos aquí al vómer y la mandíbula, y los pares a los maxilares, cigomáticos, nasales, lagrimales, palatinos y conchas nasales inferiores. Además, el viscerocráneo alberga cavidades importantes como las órbitas, las cavidades nasales y la cavidad oral, siendo esencial para funciones vitales y expresiones faciales. Los huesos maxilares superiores son estructuras pares fundamentales para la anatomía facial. Actúan como el ancla central de la cara, conectándose con otros huesos como el cigomático, nasal y palatino. Cada maxilar tiene varias características importantes. Los procesos alveolares, que contienen los alvéolos dentarios, donde se alojan los dientes superiores, esenciales para la masticación. Los senos maxilares, que son las cavidades más grandes de los senos paranasales. Estas estructuras neumáticas están revestidas por mucosas y se comunican con la cavidad nasal, ayudando a calentar, humidificar y filtrar el aire que respiramos, ¿no? La apófisis frontal, que contribuye al soporte de la cavidad nasal y se conecta con el hueso frontal. La apófisis palatina, que forma parte del paladar duro, separando las cavidades nasal y oral. Además, estos forman el piso de las órbitas oculares, proporcionando soporte a los globos oculares y contribuyendo a la estructura de la cavidad facial. La mandíbula, también conocida como maxilar inferior,
Es el único hueso móvil del cráneo y el hueso más robusto de la cara. Es fundamental para funciones como la masticación, el habla y la deglución. Su estructura se divide en varias partes. El cuerpo mandibular, que es la porción horizontal, que alberga los alveolos dentarios para los dientes inferiores. Las ramas mandibulares, que son las porciones verticales que se conectan con el cráneo. El cóndilo mandibular, que es una proyección en la parte superior de cada rama que se articula con el hueso temporal para formar la articulación temporomandibular. Esta articulación única permite movimientos como apertura, cierre, protrusión y deslizamiento lateral, esenciales para masticar y hablar. Además, en la cara interna del cuerpo mandibular se encuentra el foramen mandibular, por donde pasa el nervio alveolar inferior, encargado de la sensibilidad de los dientes inferiores y el mentón. La mandíbula también proporciona puntos de inserción para músculos como el macetero, tireoideos y digástrico, esenciales para su movimiento. Los huesos cigomáticos o malares son huesos pares que forman las prominencias de las mejillas y contribuyen significativamente a la estructura y estética del rostro. Cada cigomático se articula con 4 huesos principales: el maxilar, formando parte de la pared lateral de la órbita; el temporal, a través del arco cigomático, que sirve como punto de inserción para el músculo macetero, esencial en la masticación; el frontal, contribuyendo al borde lateral de la órbita ocular; y el esfenoides, completando la estructura de la cavidad orbitaria. Además de darle rigidez al rostro, los huesos cigomáticos proporcionan soporte estructural a las órbitas oculares, protegiendo los globos oculares y los músculos extraoculares. Los huesos lagrimales, aunque son los más pequeños del cráneo, tienen una función esencial en el sistema lagrimal. Están ubicados en la parte interna de las órbitas oculares y contienen el surco lagrimal, que forma parte del conducto nasolagrimal, encargado de drenar las lágrimas desde los ojos hasta la cavidad nasal. Este mecanismo es clave para mantener la superficie ocular hidratada y protegida. Justo al lado encontramos los huesos nasales, 2 pequeños huesos alargados que forman la parte superior y anterior del puente de la nariz. Aunque son delgados, son fundamentales para dar soporte a los cartílagos nasales que completan la estructura externa de la nariz. Su posición y conexión con otros huesos, como el frontal y el maxilar, les permite contribuir a la forma y función de la región nasal. Los huesos palatinos y el vómer son esenciales para la anatomía del cráneo, ya que contribuyen a separar y estructurar las cavidades nasal y oral. Los huesos palatinos son pares y en forma de L. Forman la parte posterior del paladar duro y una pequeña porción de la pared lateral de la cavidad nasal. Su conexión con el maxilar asegura una separación efectiva entre las cavidades nasal y oral, permitiendo funciones como la respiración y la deglución simultánea. El vómer es un hueso impar y delgado. Se sitúa en el plano medio de la cavidad nasal, formando la porción inferior del tabique nasal junto con el cartílago nasal y la lámina perpendicular del etmoides. Su función es dividir las fosas nasales, permitiendo un flujo de aire eficiente y simétrico. Juntos, estos huesos no solo aportan rigidez, sino que también son cruciales para funciones respiratorias y deglutorias. Las conchas nasales inferiores, también conocidas como cornetes inferiores, son huesos pares independientes situados en la pared lateral de la cavidad nasal. A diferencia de las conchas media y superior, que son parte del hueso etmoides, las inferiores son huesos separados y desempeñan un papel clave en la función respiratoria. Estas estructuras óseas tienen una forma curva que aumenta significativamente la superficie interna de la cavidad nasal. Esto permite filtración del aire, atrapando partículas y polvo antes de que lleguen a los pulmones, humidificación al calentar y añadir humedad al aire inhalado, y dirección del flujo del aire, facilitando una distribución uniforme hacia las vías respiratorias inferiores. Además, las conchas nasales inferiores se articulan con el maxilar, el palatino y el lacrimal, contribuyendo a la estabilidad de la cavidad nasal.
El cráneo humano, con sus 28 huesos, es una estructura fascinante diseñada para proteger, sostener y dar forma a nuestro cuerpo. ¿Cuál de estos huesos te pareció más interesante? Déjamelo saber y suscríbete para seguir explorando la anatomía humana.